nuestro imparable ciclo de revisión histórica con aquellos episodios desconocidos acerca de la historia de Chile. Pero ojo, que hoy lunes queremos hacer también una excepción porque este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la estación Mapocho, escenario que ya ha sido tradicional para la Feria Pulsar. ¿Qué es la Feria Pulsar? Es un encuentro único para toda la industria de nuestra música chilena. Si bien es cierto, a comienzos de este año fuimos el canal que tuvo la misión orgullosa de presentar por primera vez los premios Pulsar. Todo esto tiene un origen, que es la feria. Hoy día conversamos con el presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, don Álvaro Scaramelli, quien nos visita una vez más. Álvaro, bienvenido. Estamos también con una guapísima Consuelo Schuster. Su voz ya la podrán escuchar en vivo y en directo a través de la red. Y también Piero Duarte, vocalista histórico de Salón, que también están comprando un trabajo en solitario muy interesante. Bienvenidos a todos y quiero arrancar con el presidente. Vale, ¿cómo estamos? Antes de lanzarnos en la conversa tenemos una notita que nos resume parte de lo que yo he lanzado sobre la mesa, así que vamos a conocer qué pasa este año en la Feria Pulsar. Estás en Cultura Verdadera. Siempre se ha dicho que la música es importante porque es capaz de despertar emociones y estados de ánimo. Te acompaña en todo momento, mientras trabajas, caminando por la calle o cuando vas en auto. ¿Para qué decir en las fiestas, donde lo más importante es la música? Si tú eres de esas personas que no le falta música en su vida, este viernes se inicia una nueva versión de la Feria de la Música Pulsar, la antesala de los premios Pulsar 2016. Que la Feria de la Música Pulsar reúne a los principales actores de la industria nacional y este 2015 no será la excepción, ya que los días 20, 21 y 22 de noviembre el encuentro volverá a la estación Mapocho. La feria, que en ocasiones pasadas ha contado con delegaciones de México, España y de los pueblos originarios de Chile, en su sexta versión tendrá como país invitado a Argentina. El precio de las entradas va de los 4.500 por día a 9.000 el abono por las 3 jornadas de música nacional. Este año Pulsar contará en una de sus novedades principales con el regreso del dúo chileno de música electrónica Marciano. Además, la feria tendrá en escena a Nicole y a Alex and Banter. Por otra parte, vendrá de la mano del Cuarteto López, la agrupación comandada por los ex-Bunkers Álvaro y Gonzalo López. Entre los invitados también destacan músicos que acaban de estrenar nuevos trabajos, como Astro y María Colores. Ellos serán parte integral de esta Feria Pulsar 2015. Música en todos los sentidos, que en el 2014 reunió a más de un centenar de expositores ligados a la industria. Música chilena esta noche y además en el prime de la televisión local. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es la Feria Pulsar, donde también se van a estar presentando en directo, entiendo, en la jornada de viernes, Consuelo Schuster y también de Salón. Por eso también la visita hoy de Piero y la Consuelo. Pero quiero partir contigo, Álvaro, en torno... ¿Qué bronceado está, Álvaro? ¿Sí? Me llamó la atención. Soy así. Yo pensé que se había pegado un Cruz Johnson de último minuto. No es el caso. No. Oye, Álvaro, te quería primero pedir que nos explicaras cuál es el alma de esta feria. ¿Cuándo nace? Como bien decía la nota, entiendo ya esta es la sexta versión, pero ¿en torno a qué? ¿Cuál es el espíritu? El entorno es algo que hemos ido construyendo con los años y que está dando resultados, o sea que ya está existiendo. Hoy día podemos hablar de una industria de música nacional.
a años atrás todavía no se podía hablar de esa industria. La industria es cuando ya hay muchos actores involucrados, no solo la música, sino que hoy día hay sellos que en su momento eran independientes y que prácticamente apostaban a hacer algo y hoy día ya están instalados, están mandando artistas afuera. La industria chilena se ha fortalecido y para que exista la industria chilena tienen que existir varias piezas. Y esas piezas, una de ellas son estas ferias donde se congrega a los artistas, donde también se congrega a los sellos o a toda la gente que tiene que ver con la industria de la música y también con gente de afuera que son encargados de festivales de afuera que ven a los artistas y que se los llevan a tocar a España, a Sudáfrica, a cualquier lado. Todo eso es un espíritu que se está logrando a través de el montaje de lo que es la Feria Pulsar hace 6 años y que también empezamos con ustedes este año con los premios Pulsar. Son parte, estos engranajes de estas piezas que mueven esta maquinaria. Exacto, y bueno, pasa algo muy bonito en la feria, para quienes no han ido, esto es en la estación Mapocho, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, quizás es la única instancia, bien digo, Consuelo y Piero, donde uno transita por los pasillos de la estación Mapocho, entre stands de sellos discográficos, tiendas de discos, donde te vais pillando con los artistas. Entonces de repente está ahí el Álvaro López, ex Bunker, y más allá está Manuel García sacándose una foto. Exacto. Y el Angelito Parra está ahí encontrándose con otro amigo, y el público y los músicos pasan a estar más o menos en la misma posición. ¿No? Ya no estáis mirando al artista bajo el escenario, sino que no lo tenéis ahí. Todos somos parte de la misma industria. El periodista, el público y el artista, por supuesto. Claro, como que yo creo que estamos toda esta parte de ser partícipes de esta industria musical, como bien decía Álvaro. Nosotros como músicos también queremos ver qué pasa también con los sellos independientes, qué pasa también, qué discos se están vendiendo, qué tiendas o instrumentos musicales se están ofreciendo nacionales, qué sé yo, de marcas nuevas y qué sé yo, y obviamente aprovechar de ver recitales también. Hay charlas, claro, hay varias instancias en las cuales me imagino que son súper atractivas para la gente y obviamente para nosotros también. Por supuesto, han cambiado las cosas, Álvaro. Estaba revisando la edición aniversario, ¿te acuerdas de ese libro que se llamaba La Era Ochentera? Que fue el primer experimento en documentar desde la televisión, en épocas de dictadura, lo que estaba pasando en la sociedad y un poco en el corazón del ciudadano chileno de aquella época. Y en el archivo hay fotografías de cinema, ¿no? Con eso, con la jardinera rayada. Con la jardinera rayada. Sí. Y claro, uno se remonta a aquella época y imagino que a nivel de industria era diametralmente distinto a lo que tenemos hoy día. Totalmente distinto y bueno, éramos emergentes en esa época. Bueno, todos los artistas han sido emergentes en algún momento. Y la Feria Pulsar es una gran plataforma para el músico emergente. Es el gran escenario donde se pueden encontrar todos los estilos de música, porque hay desde el jazz, del hip hop, desde el metal, mucho emergente, pero también consagrados, y consagrados que están, por ejemplo, celebrando 50 años como el Pato Mans, también van a estar Inti Illimani, y todos estos codeándose con gente joven, gente de la electrónica. Entonces, esa mezcla es muy rica y es muy diversa y distinta a lo que son las otras, digamos, festivales, porque la Feria Pulsar es un híbrido entre feria y festival. Claro. Claro. Pero a diferencia de los otros festivales, donde en general tratan de que los artistas que estén presentándose sean artistas que lleven gente, claro. O sea, y esa apuesta es, acá se le da la posibilidad a muchos. Este año van a haber 60 grupos tocando en estos 3 días. Y van a haber conferencias también donde los mismos artistas participan como conferencistas para hablar de distintos temas. Y también nos asociamos con el Consejo de la Música para unir el Pulsar a otra área que es Amplifica, que también tiene que ver con el desarrollo de la industria. Pero esto va a ocurrir el día jueves en el mismo lugar, con la misma instalación de Pulsar. Es una cosa llama no tan abierta al público, sino que abierta a los músicos que quieran encontrarse con programadores de festivales del extranjero. Entonces van los managers, sí. Van a encontrarse con gente de radio para hacer negocios, digamos, puntualmente. Entonces Amplifica el día jueves, es como la cosa más business, y luego viene la feria con los stands y todas las presentaciones. Pero qué interesante, así como se hace en los grandes festivales de cine, donde efectivamente hay encuentros programados para que esa industria dialogue y haga alianzas y cierre negocios, ¿no? También se va a hacer el jueves en la estación Mapocho. Consuelo, ¿qué estás presentando el viernes y a qué hora tocas? Vamos a estar a las 6:30 en el escenario Las Terrazas de Pulsar. Vamos a estar presentando ahí mi nuevo trabajo
un single nuevo que lanzamos hace poquito que se llama Después del Adiós. Y también vamos a recorrer un poco mi música anterior, digamos. Y su éxito, porque hoy día tiene mucho éxito. Está sonando muchísimo en la radio. Gracias a Dios, sí. Gracias al 20%. También, pues sí. No, claro, ahí estuvimos siempre apoyando el 20%. Así que obviamente. Y además ayer abro el diario y la veo ahí abrazada con su hermano Augusto en una entrevista que le hicieron juntos. Ayer, sí, muy bonita la entrevista. La verdad es que este año ha sido un año muy bonito, lleno de sorpresas lindas, de mucha música. Así que yo estoy súper contenta con todo lo que está pasando y espero seguir trabajando este nuevo single que vamos a lanzar ahora también en Feria Pulsar. Va a ser la primera vez que lo vamos a tocar en vivo, así con harto público y todo, así que también va a ser bien bonito ese momento. ¿Qué planea Consuelo y Augusto? Es una sorpresa. ¿Pero es algo en conjunto? ¿Por primera vez? No, pero no en la feria. No. Yo sé no en la feria, pero en torno a la entrevista que te leí en el diario. Sí, yo creo que, siempre hemos querido hacer algo juntos. Siempre ha estado la intención. Hasta ahora no lo hemos hecho de manera así como más masiva, se podría decir. Hemos hecho 1000 cosas juntos y todo, pero de manera como para mostrársela al público, no hemos hecho nada todavía, pero ya se va a venir algo lindo. Estamos esperando el momento también. Yo creo que cada cosa tiene su espacio. En este momento estamos trabajando a full, cada uno en lo suyo, entonces también cuando llegue el momento indicado va a ser lo mejor que pueda hacer. Don Piero Duarte, ¿qué va a estar presentando de salón este día viernes en Pulsar, entendiendo una banda que ya tiene una trayectoria importante, no solo en Chile, sino que también en el extranjero? Sí, bueno, nosotros obviamente una batería de éxito aprovechando la instancia. Porque claro, es poquito rato. Es poquito rato, obvio. Nosotros estamos a las 8, me parece, a las 8 y obviamente hay que estar, hay que tocar lo que la gente quiere escuchar. Nosotros ya somos como especialistas en ese tema, así que obviamente vamos a hacer que la gente cante con nosotros, aprovechar el tiempo y aprovechar de ver más recitales, ver a la Consuelo, qué sé yo, aprovechar el día. En realidad nosotros también siempre, no sé, hemos participado tocando también en ediciones anteriores, pero también haciendo firma de disco o yendo a qué sé yo, a probar algún pedal para alguna marca, qué sé yo, siempre como partícipes, ¿cachai? Así que es súper importante para nosotros estar nuevamente y ahora volvemos ya después de hace como 4 años y no tocábamos ya a tocar. Álvaro, en torno a la ley del 20% ya en práctica, ¿no? Funcionándose ya varios meses en las radios chilenas, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen como SCD en torno a los resultados que ya se han ido obteniendo? Ya podemos hacer análisis positivo, ya hay una sensación en el ambiente de que la música chilena está sonando, la gente la está escuchando. Habían, no sé, hay cerca de 40 bandas de músicos, entre músicos y bandas, que no estaban o que no alcanzaban a estar dentro de los 100, de la rotación de los 100 más escuchados. Y de esos hay 100, hay 40 músicos chilenos que ya están sonando, que antes no aparecían y que entraron a esa lista. También hay artistas que ya estaban, entre comillas, consagrados, pero siempre perteneciendo a un nicho porque no eran todavía masivos, como por ejemplo Jepe, claro, siendo un tipo muy conocido en el ambiente, qué sé yo, no era un conocido por la abuelita. Hoy día Jepe es conocido por la abuelita, o sea, pasó esa barrera del sonido, que es cuando ya el artista alcanza un lugar, un umbral que logran a través de la radio, de lo que está sucediendo. Entonces, oye, es verdad, el fin de semana me tocó transmitir el festival Primavera Fauna y cuando me encuentro con el Jepe, le digo, oye Jepe, vamos a la radio a hacer una entrevista, tuvimos que transitar de un escenario a otro y no podía hacerlo, toda la gente le pedía foto y foto y foto, y fue una locura. Eso ya es fenómeno del 20%. ¿Y por qué estamos optimistas? Porque todavía las radios están en deuda, están en un 70% de cumplimiento. O sea, que todavía un año, cuando se cumpla el año, esperamos que ya cumplan el 100%. Por lo tanto, todavía queda más música chilena por rotar. Así que estamos súper contentos. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia, Pierre? Súper positivo. Nosotros, si bien con De Salón somos una banda que siempre hemos sido como afortunados en ese tema, como desde que partimos hemos tenido como una súper buena llegada en radio y alta rotación radial, y eso hace que De Salón sea una banda súper conocida por el público. Pero también lo hemos sentido y hemos notado, conversando con colegas y qué sé yo, que tú vas en el auto, cambias la radio y pasa ese fenómeno que no pasaba nunca, que era de encontrarse con música chilena, o sea, de cambiar la radio, está Lucibel, cambiar la radio, está la Javiera Parra, cambiar la radio, etcétera, pues está la Consuelo. Y eso es súper bonito y positivo. Yo siempre, desde muchísimo tiempo, que siempre he sido como un ferviente, como arengando por la música chilena, en el sentido que uno toca muchos festivales durante todo el año y sobre todo en el verano, y tú te das cuenta que la gente ama muchísimo y gusta muchísimo la música chilena, o sea, disfruta, conoce muchísima más música, yo creo, que la de lo que los medios piensan, así que me parece perfecto.
Oye, y en torno a eso, Álvaro, ¿qué balance hace la SCD y en realidad los músicos chilenos en general, ¿no? De la primera edición de los Premios Pulsar que tuvimos el honor de transmitir como canal. Yo también me sentí muy afortunado de poder conducir esa ceremonia y donde marcó de cierta forma el fin de los Altazor, pero el nacimiento de un premio especializado solo en músicos chilenos, en todas sus categorías. Bueno, es un premio que vamos a transmitir también por la red, ya tenemos un compromiso hecho. Qué buena noticia. ¿Cuándo vamos con los Pulsar 2? En abril. Abril 2016. Sí, señor. ¿Por qué se eligió el mes de abril? Porque, bueno, lo ideal es que se premie a principios de año. Este año tuvimos en junio, julio, porque tuvimos un retraso, fue la primera vez que se lanzaban los premios. Hay que ir despacito por las piedras. Claro. Pero, bueno, y nosotros hicimos una combinación con la red a última hora, así que hicimos una super presentación a pesar del poco tiempo que tuvimos para hacerlo. Pero ahora ya hemos estado trabajando con tiempo, así que los premios van a salir de lujo y el balance es positivo. Los músicos creo que... bueno, es parte de lo que te decía, lo que necesita una industria es que haya premios, que se premie a todas las categorías y que esos premios sean entregados por un jurado especializado que pueda visibilizar de pronto a artistas que no los conoce nadie, pero que de ahí van a saltar a la radio o a algún lugar, y eso es muy importante, eso es parte de lo que se necesita. Ahora, nosotros como SCD, la misión nuestra es generar todas las plataformas. La defensa del 20% también fue parte de la plataforma, los premios Pulsar o la Feria Pulsar y los días de la música y todas las cosas que hacemos son plataformas para que los artistas puedan desarrollar su carrera de la mejor manera posible. Vamos a inaugurar ahora en diciembre una sala muy bonita que tienen que ir a hacer conciertos, chiquillos, es la sala de Plaza Egaña. Sí, sin duda. Es una sala preciosa, linda, 250 butacas. Les va a encantar tocar ahí. Entiendo que para el futuro y todas esas salas, el gran proyecto del puerto de Valparaíso. Y después tenemos el proyecto de la Sala Mauri. Teatro Mauri. Por su lujo. Sí, eso va a ser justo ahí pegadito a la Casa de Neruda, además. Sí, eso ya es un proyecto que esperamos para el 2017, que son los 30 años de la SCD, estar inaugurando el Mauri. Qué bonito. Y primera sala en barco. Esos escenarios son subvencionados por la SCD para que los artistas chilenos, los músicos, tengan un escenario profesional donde tocar, con buen sonido, buena iluminación, incluso hoy día grabando en HD a 4 cámaras, saliendo en streaming, grabando en multipistas, todas esas cosas son, en realidad es una subvención que hacemos para que la música chilena tenga una plataforma como corresponde. Oiga, presidente, yo le quiero dejar de lado al presidente y quiero hablar con el músico Álvaro Scaramelli. Ya que estoy pegado con este libro de la era ochentera, tener acá a Álvaro Scaramelli, imposible no conversar algún aspecto de cómo era hacer música en aquellos años, ¿no? Cómo Cinema se presentaba frente a una cámara de televisión, frente a un gran festival multitudinario. Han cambiado mucho las cosas, Era todo intuitivo, porque no teníamos como antecesores rockeros o antecesores, no sé, pues no había, si nosotros somos hijos de los toques de queda, pues hubo un silencio muy grande y lo que había era el canto nuevo, que era algo muy elitista. Entonces, cuando nosotros salimos a tocar, prácticamente, oye, yo me subí al Festival de Viña recién cumplidos los 20 años. Oh, cabrón, chico. Pero, y claro, y para mí el Festival de Viña era un monstruo, pero no lo miraba como tal, o sea, no tenía conciencia de lo que era. Nos lanzábamos a los escenarios. Era bien curioso porque hacíamos giras, pero eran giras donde íbamos a estadios a tocar y se juntaban de 10.000 a 15.000 personas. Y era muy loco porque como no había más banda, ni siquiera era necesario ser muy conocido. Simplemente llegaba y a tocar a La Serena o Arica, porque sé yo, y la gente iba porque necesitaba escuchar rock. Y lo que alcanzaba a ver en magnetoscopio musical o en más música, por ahí enganchaba el conocimiento de los artistas. Pero éramos entretenidos porque éramos análogos. Todavía no empezaba la era digital. La era digital cambió el mundo. Entonces, antes lo análogo era pulso. Lo a pulso significa, había que ensayar con los músicos para poder escuchar cómo suena el tema. Y grabar en multipistas de cinta y cada músico, uno parado al lado, otro, como 10 metiendo las manos en los volúmenes y en los switches para poder mezclar la canción, y pasaba la canción y se te equivocaste, no subiste el bajo, no subiste la guitarra, en ese momento ya, de nuevo, y había que hacer como 10 intentos para poder mezclar una canción. Ese mundo análogo de pronto se acabó.
y entramos en la era digital, que es una era totalmente distinta. Y bueno, nos tocó vivir y poder ver los dos mundos, pero una época que con nostalgia se siente muy entretenida. Oye, querido Álvaro, bueno, aprovechemos las pantallas de las redes de Mentiras Verdaderas. Este mismo equipo, además, es el que ya está trabajando en los premios Pulsar. Así es. 2 de abril 2016, pero lo que sucede este fin de semana es clave, en ¿no? la Feria Porque Pulsar. es la base de todo lo que hemos hablado en torno a los premios. Mira, quiero que sepan que todo el día va a haber música, así que vayan a la estación Mapocho, la entrada es súper barata y pueden ir allá, van a poder almorzar, quedarse, recorrer los stands, pedirle autógrafo. Bueno, ya no se piden autógrafo. Se toman fotos, claro. Se toman fotos, la selfie, todo el cuento con los artistas que van a estar ahí. Cada media hora hay un artista tocando, por supuesto va a estar de salón, va a estar la Consuelo, pero también está Nano Stern, va a estar la Nicole, está Patricio Mans, está Cristian Galvez y Roberto Lecaro, que son jazzistas, están los López, Marciano, bueno, y todo lo que son las charlas y conferencias, que esto está sucediendo en forma paralela en todos los salones que están dentro de la estación Mapocho. Entonces, hay 3 escenarios que están funcionando simultáneamente, los están, vayan en familia, vayan los papás, vayan con sus hijos, disfruten la música chilena, disfruten la música en general y hagan de este fin de semana un fin de semana musical. Pues esa es la invitación, que no se pierdan la Feria Pulsar. Y busquen en la página web para que puedan organizar los horarios de su artista favorito, exacto, gracias Piero. De los shows que van uno tras otro, combinándolo también con charlas y seminarios, que hay algunos que son muy, pero muy interesantes. Hay que estar súper atentos a lo que va a pasar este fin de semana en la estación Mapocho, para quienes están en Santiago y para quienes están fuera y van a estar viniendo. ¿Hay un streaming dando vuelta, no? Va a haber streaming también, La gente va a poder ver en cualquier parte desde la web. En todas partes van a poder estar viendo los shows, sí. Bueno, métanse a la página web Pulsar y van a encontrar en la SSD toda la información necesaria de a qué hora tocan las bandas y todo lo demás. Pero lo más importante es que ojalá que este ambiente que se está escuchando en la radio de música chilena tenga esa repercusión también. En estos escenarios han estado todos los artistas que hoy día son artistas consagrados, podríamos decir, la Fran Valenzuela, el mismo Jepe, todo, va a estar Chinoy también, ¿ah? Todos estos artistas que hoy día los llamamos consagrados, algún día fueron emergentes y algún día partieron tocando ahí en esa escena. Entonces, esa posibilidad de ver a un artista que de pronto el día de mañana va a ser un súper artista, y decir, yo lo vi cuando partió con su guitarrita de palo, eso se puede ver ahí en la Feria Pulsar. Exacto, desde los consagrados y hasta los que están partiendo Feria Pulsar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y como ya lo decía Álvaro Scaramelli, una de las artistas que se va a estar presentando, representando las nuevas voces femeninas, es ella, Consuelo Schuster, que hoy canta en vivo para Cultura Verdadera. Fuerte el aplauso, es la Consuelo en nuestro programa. Vamos. Me dices que se ha terminado, me dices no soy para ti, tú hablas y yo siento el miedo, no quiero estar aquí, porque tú tomas mi corazón y hoy me dices adiós, lo siento, y aunque tú te vas, sé que volverás y yo no te esperaré, tú me extrañarás y no importará, porque yo te olvidaré, nada queda entre los dos, sobran las palabras después del adiós. Me dices que fue algo importante, que nunca me vas a olvidar,
sé que volverás y yo no te esperaré. Tú me extrañarás y no importará, porque yo te olvidaré. Y aunque tú te vas, sé que volverás y yo no te esperaré. Tú me extrañarás y no importará, porque yo te olvidaré. Nada queda entre los dos, sobran las palabras después del adiós. Vamos, aplausos. Fuerte el aplauso, Consuelo Schuster, beso para ti. Saludos a los músicos, chiquillos, gracias por estar esta noche con nosotros. Y les recordamos, Consuelo, que vas a estar presentándote en la Feria Pulsar el día viernes a las 18:20. Escenario terraza, al aire libre, qué rico, buen clima. Además, después va a estar de salón a las 8, así que los esperamos a todos. De verdad que esta es una feria muy entretenida, hay muchísima música, además charla, pueden comprar música. Es muy entretenido, como decía Álvaro, hay muchísimas cosas por descubrir en esta feria, así que los invitamos a todos para que vayan todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, ahí a que disfruten de buena música chilena. Todos invitados. Chiquillos, vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Agradecemos la presencia de Álvaro Scaramelli, de Piero Duarte, por supuesto de la Consuelo y sus músicos. Y seguimos en nuestro ciclo imparable de revisión histórica. Esa historia oculta, esa que no te enseñaron en el colegio. ¿Recuerdas el año 1987 cuando se corona nuestra primera Miss Universo, Cecilia Boloco? ¿Recuerdas nuestro proceso de transición hacia una democracia estable en la medida de lo posible? Todo eso y mucho más hoy en Cultura Verdadera. Que corra esa nota, comenta y participa en nuestras redes. Sin duda, el año 1987 puede marcar a muchos chilenos. Fue el momento que políticamente los ciudadanos recuperaron el instrumento para el ejercicio y consolidación de la democracia. Los registros electorales son reabiertos. Pero aquel no es el único hito que se abordó en la memoria de 11 millones de chilenos. Por primera y única vez, Chile lograba un triunfo en un certamen de belleza. Una desconocida diseñadora de modas de 22 años fue elegida como la mujer más hermosa del mundo, transformándose de inmediato en un personaje nacional. Fue el mismo periodo que Los Prisioneros lanzaban su tercer álbum, La Cultura de la Basura, un nombre que hace referencia al sistema neoliberal que se había impuesto en Chile durante la década de los 80. El 26 de mayo de 1987 en Singapur se celebró el concurso Miss Universo. Desde el principio del evento, la chilena fue una de las favoritas, no solo por su belleza, sino también por su carisma y simpatía. En el momento de la entrevista, por ejemplo, se mostró encantadora y segura de sí misma. ¿Qué es lo que piensas hacer ahora que ya has terminado tus estudios? Bueno, trabajar como diseñadora, porque eso es lo que soy. Seguir con mis clases de ballet, porque las amo. Soy bailarina clásica. Y a lo mejor luego casarme. Las expectativas de los chilenos no eran demasiado auspiciosas. El año anterior, Mariana Villasante había obtenido el 9º lugar y en 1985 nuestra representante había rematado en 8º lugar y en 1978 la chilena Marianne Moller había logrado salir 7ª. Increíblemente, la chilena fue pasando ronda tras ronda. Al final, para estupefacción de todos sus compatriotas, quedó entre las 2 finalistas, luciendo un vestido blanco del diseñador Rubén Campos, 2 llamativos aros y un peinado de acuerdo a la época. La chilena se veía realmente espléndida. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. Congratulations, Miss Chile. The new Miss Universe,
You have won all the cash awards and the magnificent prizes totaling almost $250,000. No solo 600 millones de personas en todo el mundo acababan de ver coronada a una nueva reina de belleza, sino que también millones de sorprendidos chilenos. Miles salieron a la calle a celebrar, como si se tratara de una clasificación de Chile al Mundial de Fútbol. Música chilena esta noche y además en el prime de la televisión local. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es la Feria Pulsar, donde también se van a estar presentando en directo, entiendo, en la jornada de viernes, Consuelo Schuster y también de Salón. Por eso también la visita hoy de Piero y la Consuelo. Pero quiero partir contigo, Álvaro, en torno... ¿Qué bronceado está, Álvaro? ¿Sí? Me llamó la atención. Soy así. Yo pensé que se había pegado un Cruz Johnson de último minuto. No es el caso. No. Oye, Álvaro, te quería primero pedir que nos explicaras cuál es el alma de esta feria. ¿Cuándo nace? Como bien decía la nota, entiendo ya esta es la sexta versión, pero en torno a qué, ¿cuál es el espíritu? El entorno es algo que hemos ido construyendo con los años y que está dando resultados, o sea que ya está existiendo. Hoy día podemos hablar de una industria de música nacional. A años atrás todavía no se podía hablar de esa industria. La industria es cuando ya hay muchos actores involucrados, ¿no? 1987, un país en dictadura y una chilena gana la corona de la mujer más bella del planeta. Todo esto en un país que honestamente estábamos acostumbrados a puros triunfos morales. Quiero partir presentando, como corresponde, al emblemático director de televisión, don Sergio Risenberg, una vez más con nosotros. Don Sergio, que vino hoy día muy colorido, bienvenido. Muchas gracias. Estamos también con el historiador Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, muchas gracias. No, gracias también el historiador don Andrés Estefan. También Andrés, gracias por estar hoy día con nosotros. Y el también historiador don Esteban Valenzuela. Podríamos decir que este es el ala historiadora. De los Estefan. Claro, obvio. Dedo arriba, dice Valenzuela. Estamos también con un abogado, ex ministro de Estado del periodo Eduardo Frei Ruiz Tagle. Nos acompaña don Genaro Arriagada. Don Genaro, gracias por estar con nosotros en su calidad también de analista político y un hombre que ha vivido la historia en carne propia, ¿no? Y que, ¿cómo nos gustaría ver a Genaro hablando respecto de la coronación de Cecilia? Esto es inédito. Quiero partir con don Sergio Risenberg porque me confidenciaba el director de TV que antes de toda la chimuchina del premio y el galardón de Cecilia Boloco, la corona y... ¿Usted la tuvo de modelo en uno de sus programas? ¿Es cierto eso? Sí, en un programa que se llamaba Marca Registrada. Ella era muy pequeña. El programa no duró mucho porque fue el momento que a mí la CNI me castigó y cortaron el programa, terminó. Yo sé que ella después se fue a Miami, a Estados Unidos. Paréntesis, retomando lo que hablábamos la semana pasada, Sergio, la CNI te castiga a partir de tu negativa de subir al escenario de la Quinta Vergara. A la Maripepa. A Maripepa Nieto sí. Y su vinculación con Álvaro Corbalán, ¿no? Exactamente. Entonces el programa duró unos cuantos capítulos, lo intervinieron, yo renuncio, me quiero ir, me mantienen en el canal. Y la Cecilia sé que se fue a Miami. Era chiquitita. Y después la veo como candidata a Miss Universo en el primer Miss Chile que yo no dirigí, porque estaba aburrido de hacerlo. Entonces exigí no hacerlo. Y bueno, gana el Miss Chile y después se presenta el Miss Universo y a mí se me produce un hecho muy, muy curioso. Me doy cuenta, los directores de televisión nos fijamos en esos detalles, que ella comienza a ocupar el centro de la pantalla, centro del escenario del teatro donde se realizaba constantemente. Y yo digo, algo va a pasar acá. No imaginé tanto, pero en la medida que nos aproximábamos al final y ella seguía ocupando el centro, iba a ser finalista. Mira, qué interesante cómo el ejercicio escenográfico iba marcando también lo que sucedería en Singapur. ¿Qué implicancias políticas tuvo el arribo de una Boloco triunfadora a Chile en ese encuentro con Pinochet, Cristóbal García Huidobro?
O sea, bueno, tú lo dijiste al principio, de un país que está acostumbrado usualmente a puros triunfos morales, o sea, ya lo que nos pasó con el penal de Caselli, el 82, etcétera, toda una cuestión así como de triunfos, digámoslo, frustrados, robados de alguna manera. Y lo de Cecilia Boloco, bueno, se transforma en una primera gran victoria, digámoslo, quizá en algo que uno podría considerar un poco frívolo como un concurso de belleza, pero que al mismo tiempo también se instrumentaliza bastante en su momento, no tanto por el régimen, sino que la prensa, etcétera, porque es parte, digámoslo, de un éxito que se mira como un éxito nacional, a pesar de que es una cuestión que francamente le interesará solamente a aquellas personas que se moverán en este círculo de la moda, en fin, no sé. Y además dio mucha luz durante mucho tiempo esta cuestión, fueron varios años, además yo me acuerdo, tendría 6 años cuando Cecilia Boloco gana la cuestión del concurso. No sea ofensivo con la Cecilia. No, pero bueno, era el año 87, entonces, y la cuestión es que ¿cómo se llama? Me acuerdo que van a haber estado, como se decía antes, Bermú Matiné y Noche, digamos, transmitiéndose la cuestión del triunfo de Cecilia Boloco, etcétera, y como esto era un gran triunfo para Chile también. Entonces, era parte dentro del comidillo de un país pequeño, digamos, lo que además tampoco era un país que estuviera muy abierto al mundo en esa época, dadas las condiciones particulares del régimen. Ahora, está interesante esta discusión que pone sobre la mesa Cristóbal, y quiero seguir contigo, Esteban, porque aquí no entendemos si es efectivamente solo un tema frívolo que le concierne a la gente que está en el mundo de la moda y la belleza, o efectivamente este triunfo tenía otras implicancias en lo social, en lo político, en un país en dictadura. Esteban, ¿cuál es tu posición? Veo que eres arengado en este minuto, además, porque es lo que me preocupa. Dicen que Pinochet con las cuentas secretas ayudó a pagar el premio, ¿no? A ver, esto es nuevo para mí. Bueno, ¿a qué te refieres, Esteban? No creo. Pero mira, deja de pelear con Huidobro. Porque las cuentas del RIX. No, porque mira, habían varias mujeres chilenas que ya habían llegado muy arriba, ¿no? Anita Lizana en el tenis. Sí. Había llegado la Violeta Parra Louvre con su obra, Gabriela Mistral. Pero claro, fue un triunfo. Pero antes, ustedes lo dijeron muy bien, la Marianne Miller, todos pensamos que iba a ser la Miss Universo del 78, también una rancagüina, la Mary Donoso, una morena estupenda, estuvo bien avanzada. Se la arregla, pero fue un triunfo nacional. Yo me acuerdo que estábamos en una peña, y en una peña bien de izquierda, y decían: compañeros, brindemos por la reina de Chile, pero bueno, después vino la decepción. Todo se leía de esa manera, ¿no? Paréntesis, ¿por qué vino la decepción? ¿Recuerda cuántas veces? Era popular, era un triunfo popular. Pero ¿no? ¿recuerda cuántas veces fue invitada a La Moneda y se fotografió con Pinochet? Y sobre todo también por sus declaraciones durante el paro de Federici en la Universidad de Chile. O sea, está la universidad parada por la designación del rector Federici. ¿Y qué hace Cecilia Boloco? Entrevistada, y sus declaraciones son a que la universidad quiera estudiar. Y entiendo, si la memoria no me falla, que participa en la franja. Bueno, exactamente. Después, cuando Valiana Estudiante Santibáñez también critica abiertamente su exposición en el tema, algo estará haciendo esta muchacha. En el fondo se convirtió en una portavoz también del régimen. Y eso que dice Cristóbal de que frivoliza un poco, no. Francisco Javier Cuadra fue el otro día del triunfo a visitar a su madre. El Mercurio hizo todo una defensa también del catolicismo que cubre esta familia. Se supone que Cecilia Boloco viajó con una estampita de Santa Gemita, es decir, hay todo un uso de unidad nacional, de este triunfo, que además se enmarca en un año muy internacional para la dictadura. Está la visita del Papa antes, está esto, después viene el Mundial de Fútbol Juvenil. Entonces, un momento de exposición después de un agrio año 86, el año 87, en el momento en que viene, por así decirlo... Bueno, fueron los 3 años previos al plebiscito, desde mi punto de vista, con que Estados Unidos apoyó la dictadura de Sergio, aguántame un segundo, vamos a hacer una breve pausa y está muy interesante porque empezamos a desmenuzar algo que parecía un simple concurso de belleza y sus implicancias sociales y políticas. Esto es Cultura Verdadera. Vamos y regresamos, no te despegues de la sintonía. Un país en dictadura y una chilena gana la corona de la mujer más bella del planeta. Todo esto en un país que honestamente estábamos acostumbrados a puros triunfos morales. Quiero partir presentando, como corresponde, al emblemático director de televisión, don Sergio Risenberg, una vez más con nosotros. Don Sergio, que vino hoy día muy colorido, bienvenido. Muchas gracias. Estamos también con el historiador Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, muchas gracias. También el historiador don Andrés Estefan. También Andrés, gracias por estar hoy día con nosotros. Y el también historiador don Esteban Valenzuela. Podríamos decir que este es el ala historiadora.
arriba. De los Estefano. Claro, obvio. Dedo arriba, dice Venezuela. Estamos también con un abogado, ex ministro de Estado del periodo Eduardo Frei Ruiz Tagle. Nos acompaña don Genaro Arriagada. Don Genaro, gracias por estar con nosotros en su calidad también de analista político y un hombre que ha vivido la historia en carne propia, ¿no? Y que, ¿cómo nos gustaría ver a Genaro? Estamos discutiendo sobre algo bien interesante, un banal y simple galardón de belleza, o efectivamente se instrumentaliza por parte de la dictadura y Pinochet capitaliza el triunfo de Lago Loco para ciertos fines comunicacionales o proselitistas. ¿Qué opinaba en aquel entonces la oposición a la dictadura, Genaro Arriagada? Bueno, yo tendría cuidado con lo siguiente, no politizar todo. La Cecilia Boloco es una mujer muy linda y es una mujer inteligente. Y a diferencia de otras reinas de belleza, la verdad es que es una mujer inteligente. Ahora, que ella fue instrumentalizada por Pinochet, no me sorprende, porque Pinochet llegó a instrumentalizar hasta el Papa en la aparición en la ventana. En consecuencia, me parece a mí que todas las dictaduras tienen más o menos el mismo sentido. Los que quieren colaborar, todo. Y los que no, nada. Y eso fue lo que hizo Pinochet, que no es nada nuevo. Y en el caso de Lago Loco, yo diría que a lo mejor no tuvo criterio político en algunas cosas, pero la verdad, para ser franco, es que la materia de Lago Loco no era la política. Pero si yo tuviera que condenar por eso, hubo muchos cuya materia era la política y que sin embargo cometieron errores y colaboraciones feroces y silencios cómplices atroces. En consecuencia, yo a Lago Loco la miro más bien como un momento alegre de ese tiempo, con esta reina de belleza, que además de eso llegó a Chile, hablaba muy estructuradamente y, bueno, y cometió errores políticos, pero si la vamos a condenar a ella, no sé quién queda de la oposición, de la oposición de hoy día o de la gente que está en el régimen militar. ¿Quién queda? Para Valenzuela nadie. Analicemos. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo. No, que yo Genaro, ahí tengo un matiz, en el sentido de que estamos ya en el 87, se saben todos los escándalos, las violaciones de derechos humanos, y ella ya tiene más de 18 años, ya es de merecer, y tenía, yo creo que, responsabilidad. Ahora, lo curioso de su familia... Aguánteme ahí, profesor. ¿Insinúa acaso que una reina de belleza en esa posición tan mediatizada podría haber utilizado esa tribuna para denunciar ciertas cosas que estaban sucediendo en su país, para contarle al mundo sobre violaciones de derechos humanos en Chile, por ejemplo? Sí, tenía mucho poder. Ya hay casos, ¿eh? Pero te lo pregunto directamente. Por ejemplo, una reina de la belleza sudafricana denunció el apartheid. Es parte de la historia. Esteban, yo estoy de acuerdo contigo. Hay yo estoy de acuerdo. Ella fue imprudente políticamente, pero no era eso su campo. Y en consecuencia, mi punto, a mí no me gustó muchas cosas que ella hizo, pero si yo tuviera que partir por condenar, no sería la primera condena, ¿me entiendes? Ese es todo mi punto. ¿Qué cosas dijo, qué cosas hizo Andrés, que los hablábamos en el bloque anterior? Participó, yo creo, en la franja del sí. Vamos una por una. Gran protesta de la Universidad de Chile. Más allá de la franja del sí, que es posterior, y ahí hay hartos personajes del espectáculo nacional. Imagínate. Pero yo hablo de dos coyunturas específicas. En octubre intervienen en la protesta que llevaban por meses los estudiantes de la Universidad de Chile para sacar al rector designado Federici. Y ella... interviene con una reflexión que a mi juicio no es imprudente, sino que es explícita, con intención, y que es un argumento muy gremial, que es decir, los estudiantes a estudiar, a la universidad se va a estudiar, a la política en este espacio no entra. Y eso a mi juicio no revela imprudencia, sino que revela un diagnóstico político afín con el régimen.
ella ya sabe lo que está jugando y lo que se juega al decirlo. Y lo mismo después cuando se produce... Podría haber dicho los estudiantes estudiar, los militares, a cuartel, se queda igual de linda. Le decían, ven a terminar tu carrera, vos loco. Entonces, bajo esa mirada, después del comentario que hace cuando un estudiante baleada en una de las manifestaciones, esta muchacha Santibáñez, también dice, bueno, algo habrá estado haciendo ahí, no era su lugar, no tendría por qué haber estado frente al Teatro Municipal. Frente al Teatro Municipal. Socorrida por Rodrigo Paz, un estudiante de medicina católica. Son dos hechos muy evidentes de que más que imprudencia hay una opción política y un discurso que después obviamente se renueva con su lugar en la fiesta de los 90. Y acuérdate tú cómo utilizaron a los futbolistas, cómo utilizaron a los tenistas. Pero sobre todo que el tenista, algunos que... Yo no quiero ser castigador de nadie, pero lo grave era que algunos que se dedicaban a la política, que eran figuras públicas, que no eran reyes de belleza, esos guardaron silencio y avalaron todo. Y eso es muchísimo más grave que lo que hizo la Boloco. Sergio. Es mi punto, no sé. No, para analizar la situación de la Boloco, que yo comparto en cierta medida con Genaro, hay que revisar lo que sucedía con el papá y con la empresa Boloco, que estaba quebrada. Y esta fue una válvula de arreglo a una situación muy incómoda que estaba viviendo la familia Boloco. ¿Ya no se vendían televisores? Estaba a punto de quebrar, había una situación difícil. Entonces, quien manejó un poco la carrera de Cecilia fue su papá. Y el hecho que ganara consolidó una nueva perspectiva para la familia y también le sirvió muchísimo al gobierno de Pinochet, que estaba apoyado, entiendo, por el señor Boloco. Entonces, las cosas en su justa medida. Ahora, evidentemente, hubo gente que hizo cosas peores o que guardó un silencio mayor. Pero que participó. Que esto fue fraguado. Y quien estuvo, desde mi perspectiva, detrás de todo esto, fue el ministro Cuadra, que no solo consiguió que viniera el Papa, sacó un Miss Universo, logró que se jugara un mundial en el Estadio Nacional, levantando un castigo que pesaba sobre el Estadio Nacional, que había sido un centro de detención y tortura. Entonces... pero no le quitemos mérito a la reina de belleza, ¿no? Que era linda. Sergio está diciendo que el señor Cuadra es el que prácticamente le pone la bola. No. El que diseño la estrategia... Pero vámonos de esto, porque la verdad es que es un asunto anecdótico. Pudo haber tenido todos los méritos para ser Miss Universo. Es preciosa, es inteligente, se maneja bien, habla inglés, o sea, la tenía toda. Yo lo que digo, hay que tener cuidado acá, porque hemos caído de repente, y quizá yo estoy de acuerdo con don Genaro en varias cosas. Primero, no caer en esta cuestión que esto es un poco menos que el opio, el cloroformo del régimen militar que mantenía adormecida a la población de Chile. Segundo, tampoco juguemos a hacer los catones, digamos, diciendo quién pasa, quién no la prueba de la blancura, que ya yo estoy en desacuerdo con Valenzuela hace harto rato, una vez más en esto. Pero además también hay una cuestión, don Genaro lo dijo, los que están con el régimen tienen todo. Los que no están con el régimen no tienen nada. Y esa es la lección triste, dramática, que le pasa a la oposición, digámoslo, al gobierno de la época. Y al mismo tiempo hay que considerar también que no todo el mundo está llamado al martirio o a convertirse en testigo, digámoslo, de una causa, por mucho que nos pareciera muy heroico y todo lo demás, y que hayan otros ejemplos muy loables que ya los hemos comentado acá. Entonces, yo estoy de acuerdo con don Genaro primero en eso, y en segundo lugar también en que quizá, bueno, esto es un tema anecdótico, instrumentalizado indudablemente. Otro ejemplo también del buen manejo que tenía Francisco Javier Cuadra en muchas cosas, y esto ya lo conversábamos, por ejemplo, en el programa anterior, o sea, el tema de la visita del Papa, etcétera. También hay un manejo, digámoslo, mediático bastante importante y quizá más relevante que esto en particular. Entonces, por eso quizá no deberíamos ser tan duros en este tipo de cosas, como ya lo hemos comentado, por lo menos yo lo he comentado en algún momento. La vida y las transiciones llevan después a la realidad a la Boloco. Termina casada con un preso político, una persona que estuvo más de 4 años detenido por una dictadura, que es el caso de Menem. Menem estuvo preso muchos años en el norte argentino por una dictadura. Así que ahí, bueno, ahí le habrá ayudado su propio
repensar histórico. Mira, interesante. Genaro, quizás este episodio también nos sirve como un punto de entendimiento en torno a lo que sucedía política y socialmente en mayo del año 1987. ¿Cómo recuerdas el Chile de aquel momento? Bueno, yo creo que uno tendría que separar. Había campos en los cuales la situación era atroz. Uno, la televisión. La televisión no existía el menor espacio para los efectos de estar presente ahí. Había otro espacio que era la gran prensa. Tampoco había ningún espacio ahí. Pero también, al lado de eso, uno tiene que reconocer de que habían mucha gente que hacía esfuerzos notables. Y si yo en esa época, el 87, me tuviera que acordar de cosas, era el tiempo de grandes marchas, era el tiempo de las revistas que después desaparecieron todas. Cauce, APSI. La revista Hoy, APSI, Cauce. Era el tiempo de la editorial Aconcagua, que publicaba los zarpazos del Puma, denunciando la caravana de la muerte, cosas publicadas acá. Los quemados vivos, un libro de la Patricia Verdugo, a mí me tocó, tuve el honor de que me pidió que le hiciera un prólogo. La muerte de Andrés Yarlán, Radio Chilena, la Radio Chilena, la Radio Cooperativa. Entonces uno de repente encuentra como que este es un mundo de blanco y negro. Sí, es cierto, habían cosas atroces. Por ejemplo, la televisión. La televisión, como entretención, no me corresponde juzgarla, pero políticamente no existía un minuto para la oposición. Genaro, qué interesante que lo plantees, porque justamente... Para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. En sus últimos años al mando del país, Augusto Pinochet impulsaría varias reformas a la Constitución para facilitar prohibiciones a futuras enmiendas de la Carta Magna, crear más escaños en el Senado, disminuir el rol del Consejo de Seguridad Nacional e igualar el número de miembros civiles y militares. Muchos entre las clases políticas de Chile consideran estas y otras prohibiciones como enclaves autoritarios de la Constitución. Pero este periodo entre el 5 de octubre del 88 y el 11 de marzo de 1990 va a haber una enorme cantidad de leyes que se van a promulgar por el régimen, leyes que van a amarrar la educación, por ejemplo, leyes que van a amarrar el tema de las privatizaciones, es decir, lo que se llamó justamente leyes de amarre. Es decir, son muchísimas las restricciones que tiene este nuevo gobierno. Es una democracia muy frágil. La tarea es hermosa, construir entre todos la patria que queremos. Nosotros éramos los habitantes de La Moneda, pero éramos habitantes de una casa prestada. Desde que no podíamos hablar porque había el micrófono, desde que de pronto no sabíamos si los carabineros nos iban a dejar entrar otro día, de que se pusiera claro ejercicio de enlace o boinazo. En el gobierno de Patricio Aylwin son varios los momentos en los que la democracia chilena se vio amenazada. El primero de ellos es el llamado Ejército de Enlace, en noviembre de 1990, en que tras una investigación realizada por el Consejo de Defensa del Estado al primogénito de Augusto Pinochet, el ejército se acuarteló y empezó a realizar en las afueras de varias ciudades distintas maniobras. Sino yo creo que uno de los momentos más duros es justamente el tema de los pinocheques, ¿no? El ejercicio de enlace, en diciembre del año 90, es decir, pocos meses de iniciado el gobierno democrático, hay un movimiento de tropas que tiene como único objetivo proteger a un hijo del general que estaba involucrado en pagos extraños del ejército a empresas que le pertenecían. Tras 3 días de acuartelamiento, las maniobras fueron finalizadas con normalidad, debido a negociaciones sostenidas entre quien era considerado la mano derecha de Augusto Pinochet, el general Jorge Ballerino, y el ministro secretario general de gobierno de Aylwin, Enrique Correa Ríos. Entonces, claro, fueron años, pucha, que hubo que andar en puntilla. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera
para en su nombre pedir perdón a los familiares de la víctima. Ya en Democracia, con el objeto de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar, el presidente Patricio Aylwin forma una comisión presidida por el jurista y político Raúl Rettig, razón por la cual se conoce popularmente como Comisión Rettig y su resultado como Informe Rettig. Era una de las deudas importantes que tenía que saldar la nueva democracia. ¿Qué había pasado con los derechos humanos? ¿Qué había pasado con los detenidos desaparecidos? Un reconocimiento por parte del Estado y de las autoridades del Estado, que habían sido justamente agentes del Estado, agentes públicos, que habían causado ese nivel de violencia en Chile. ¿Valía la pena sacar de la moneda a un general con uniforme para que otros cumplieran las directrices dejadas por él? ¿Existió realmente la transición? Hoy en Cultura Verdadera analizaremos los últimos años del régimen militar y los primeros momentos del regreso a la democracia en Chile. ¿Cómo se logra ese 5 de octubre de 1988? ¿Cómo la opción no triunfa? Antes hubo un proceso, Genaro, que me imagino fue muy complejo, ¿no? De poner de acuerdo, aunar criterios a ideologías y posiciones políticas tan disímiles y mostrarse mediáticamente como una concertación de partidos por la democracia. ¿Cómo fue esa antesala? ¿Cómo fue ese backstage? Bueno, yo creo que es un proceso de maduración de todo. Primero, la democracia cristiana se da cuenta de que la oposición a Allende fue demasiado fuerte y que con eso contribuyó al golpe militar. O sea, me imagino que en esas conversaciones hubo varios cara a cara y algunos ajustes de cuenta que estaban pendientes hace décadas. No, pero era obvio. La democracia cristiana se alió con la derecha, contribuyó al golpe militar. La izquierda fue el mayor provocador. El MIR diciendo nosotros tenemos un poder militar y podemos hacerle frente a las Fuerzas Armadas, en fin. Irresponsable. Avanzar sin transar, en fin. Entonces, y después de eso, el único que ganó la derecha, porque la derecha quería un golpe militar y lo tuvo. Ahora, la izquierda se va al exilio a ver el paraíso terrenal, que era la Unión Soviética, Alemania Oriental. Viven en la Unión Soviética, viven en Cuba, viven en la Alemania Oriental y vuelven a la Alemania Occidental, a Francia, convertidos en socialdemócratas. Vale decir, el radicalismo marxista-leninista vuelve a una socialdemocracia que cree que hay que compatibilizar el socialismo con la democracia política. Entonces, en ese proceso es donde se empiezan a constituir los partidos y se empiezan a constituir nuevos liderazgos, que la convivencia, como tú muy bien dices, no es fácil. Yo me acuerdo, esto empezó en el año 80, en el plebiscito del año 80, a mí me tocó ser jefe del plebiscito del año 80, y no solo del 88, y era muy difícil. Pero ahí se quebró el Partido Socialista entre una fracción que se quedó en la Alemania Oriental y otra fracción que se fue a Francia, donde curiosamente estaba Carlos Altamirano, estaba Jorge Arrate, y entonces se empieza a crear una relación de amistad alimentada en el sufrimiento, en la impotencia, y eso es lo que va a dar la concertación. Voy a contar una sola anécdota. Cuando yo estaba, pero esto ya habíamos avanzado mucho, yo era el jefe del Comando del No, yo siempre decía, mira, esta cuestión nuestro trabajo consiste en lo siguiente. En la noche dejamos armada la alianza, ¿me entiendes? La concertación perfecta. A las 10 de la mañana hay una declaración de algún socialista imprudente, un demócrata cristiano imprudente, un liberal imprudente, la cosa se quiebra. Entonces hay que llamar a los tipos que lleguen y digan, ¿cómo soldamos esto? Y se empieza a trabajar y a las 3 de la tarde la salvamos. ¿Me entiendes? A las 5 se dice, estamos de nuevo 0 kilómetros para partir al día siguiente en el mismo conflicto. Entonces, ¿por qué era así? Pero por supuesto, porque éramos filosofías distintas, unos marxistas-leninistas o que venían del marxismo-leninismo, otros demócratas cristianos, algunos liberales. No era fácil. Y la segunda cosa es que teníamos compromisos con la historia reciente muy fuertes. Exacto. Los demócratas cristianos
tenían el compromiso con don Eduardo Frei Montalva, que fue un tipo excepcional, la izquierda con Salvador Allende, y otros que criticaban a Salvador Allende porque consideraban que no era un revolucionario, pues. Pero finalmente el fin común era derrotar al dictador, y era lo que lo ponía, logramos, digamos, un efecto, digamos, de un discurso coordinado. ¿Cómo ves, Cristóbal, en el análisis histórico lo que Genaro está exponiendo acá? Bueno, a ver, hay una serie de eventos que se dan durante la década de los 80, producto, en primer lugar, del colapso económico de parte del 82, que es una crisis espantosa, así, difícil de narrar ahora, porque, a ver, la otra crisis que se le parece mucho es la del 29, o sea, estamos hablando de una contracción de menos 18, menos 15% del Producto Interno. Entiendo que antes de la crisis el porrazo fue aún más fuerte porque veníamos de una bonanza económica. Es que una bonanza hasta cierto punto un poquito artificial ahí, porque las lógicas detrás de las políticas de shock de los Chicago Boys, etcétera, el neoliberalismo, tenían algunas cuestiones muy estatistas, de hecho, que era una cuestión muy propia también de la filosofía política que tenían, y económica que tenían algunos de los militares. Ponte tú, por ejemplo, la lógica era que la tasa de cambio, el peso chileno, estuviese flotando, libre mercado, digamos, pero estaba fija, 39 pesos por dólar. Entonces, ¿qué pasa? El año 82 llega una crisis espantosa que finalmente lo que hace es duplicar el tipo de cambio en cuestión de un mes. Y si tú te habías endeudado en dólares, pero tenías que pagar en pesos, utilizar pesos chilenos para comprar los dólares, ahora el dólar te costaba el doble. Cristóbal, ¿te puedo hacer claro, una pequeña... La crisis bancaria del año 82... Si se exceptúa la crisis que provocó la invasión norteamericana a Kuwait, es la segunda más grande del mundo. Le costó al país el 25% del producto. Y cayeron todos los imperios económicos. Cayó la Raín Cruzat, cayó Javier Vial, cayeron todos los bancos. Pero con dólar preferencial financiado por todos los chilenos, claro, se rescató a la banca. Bueno, y ahí viene toda la cuestión de la deuda subordinada, que hasta el día de hoy el único banco que ha pagado toda la deuda subordinada, que es el rescate que le da el régimen de la época a los bancos, es el BCI. Todos los demás todavía están endeudados. De hecho, yo creo que ya pagaron. No, el Banco de Chile paga el 2047, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ahí es una cuestión espantosa. Volvimos con inflación de 2 dígitos, y de hecho vamos a tener inflación de 2 dígitos durante toda la década de los 80, del 82 al 89. El gobierno militar se despide con un 38-39% de inflación. Entonces, y terminan todos los bancos en manos del Estado. Exactamente. Entonces, con la excepción del BCI. Claro, y después terminan siendo, digamos, devueltos a sus dueños, etcétera, dueños nuevos, qué sé yo. Entonces, por un lado eso, y eso va a generar una serie de protestas, digámoslo, porque se acaba el panazo, digámoslo, del neoliberalismo, y se pasa a otro modelo, digamos, que no es necesariamente neoliberal, que ahí está la lógica de Hernán Vigi. Y por otro lado también empieza toda esta cuestión de perderle el miedo al régimen, a un costo también bastante grande. Yo que me acuerdo que Esteban lo mencionó en algún momento, claro, tú tenías protestas donde la gente salía a la calle, pero en protestas donde morían 10, 12, 15, 20 personas, algunas veces. Hasta 80 murieron. Hasta 80, digamos, en algunos casos, a manos de aparatos de represión del Estado. El 83. Balas locas. Claro, balas locas, entre comillas. Agosto del 83. Claro. Matanza, Pedro Mariqueo, terrible. Entonces, cuando Pinochet dice: he sacado 18.000 personas a la calle en Santiago con orden de proceder duramente. Sí, y después con cuadras, los allanamientos masivos. Entonces, al final tú tienes ese. Hay una recomposición también de la oposición, que es lo que comentaba don Genaro, y que parte con el tema del acuerdo nacional, primero las negociaciones con Jarpa, etcétera, en fin, y José Sergio de Jarpa, etcétera, y que a la larga va a generar esta concertación, que en esa época se llama concertación de partidos por el no, que es para el plebiscito. Y además también hay una cuestión que es un error garrafal que comete el gobierno de la época. De acuerdo a la Constitución del 80, estaba establecida una disposición transitoria que la Junta iba a proponer en un plebiscito a un candidato del gobierno para el periodo que iba del 88 al 97. Y la cuestión es que eligen al peor candidato que podían elegir, que era Pinochet. ¿Por qué? Porque por último tú podías tener caras nuevas, con mismo régimen, caras nuevas, digamos, pero aquí ahí vino la pugna al interior de la misma Junta de si se ponía Pinochet o se ponía un civil o a otro militar, etcétera. Algunos hablaban de poner a Merino, por ejemplo, en algún momento, otros hablaban de poner un civil. De hecho, Sergio había señalado en algún momento en el capítulo anterior que el tema de don Mario Kreuzberger, en fin. Entonces, es todo un asunto, digámoslo, bastante notable, porque ese Chile que parecía, o sea, que era un Chile muy violento. Pero Mario Kreuzberger no en apoyo a Pinochet. No, indudablemente. Pero tengámonos ahí que eso es bien interesante,
Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos a hablar de cómo se le ofrece por todos lados la posibilidad a don Francisco de que se presente de manera, digamos, seria a una candidatura presidencial. Seguimos en Cultura Verdadera, hashtag Cultura Verdadera, @mentira en la red. Vamos y volvemos. No te vayas. 11 de la noche con 23 minutos, completamente en vivo y en directo. Esto es Cultura Verdadera, como todos los lunes, una revisión histórica ineludible. Esa historia que nunca te enseñaron, nosotros la discutimos, la desmenuzamos y logramos que esos procesos históricos se hagan carne en nuestro programa con nuestros expertos. Me llamó mucho la atención, Genaro, lo que planteabas en la pausa comercial. Lo conversábamos acá porque esto continúa acá la discusión y eso es muy interesante y tiene que ver con que a esta concertación de partidos por la democracia les convenía mucho más la posibilidad de un sí y un no que tener que escoger un candidato, porque eso podría haber sido una verdadera bolsa de gato, ya que lo discutíamos, ¿no? Todos los elementos eran muy distintos entre sí, en lo ideológico, en la convicción política. Bueno, yo creo que era más fácil un acuerdo para decir no que un acuerdo para elegir un candidato entre 5 o 6. Y en consecuencia, cuando Pinochet se empecinó en el sí y el no, nosotros dijimos, este caballero está completamente equivocado. Y en consecuencia, la posición nuestra fue decir, nos conviene más el no. Porque el no nos daba una unidad fácil. Hay que pensar de que la situación era compleja, el país estaba creciendo al 9% anual, la dictadura que había sido feroz ya no era tan feroz, habían pasado crímenes horribles como después del atentado a Pinochet, pero en general la situación era era mejor. Un país relativamente estable. No estable, pero ya no era... Como no un médico estable dentro de su gravedad. Claro, no estoy diciendo que hubiera sido... Lo que digo es que en el año 88, cuando fuimos al plebiscito, la economía chilena estaba creciendo al 9% y llevaba 2 o 3 años creciendo al 9%. Después de la crisis de que hemos hablado, del 82, efecto rebote, en fin. Y la segunda cosa es que la represión había disminuido. Ahora, había disminuido por 2 razones. Primero, porque el régimen estaba muy, muy presionado, pero en segundo lugar también porque la oposición era crecientemente más fuerte. La oposición llenaba las calles, juntábamos, no sé, decíamos 400.000 personas en el Parque O'Higgins. 800.000 una vez. Pero ahí donde uno no entiende por qué no se logró canalizar esa fuerza. ¿Por qué se tuvo tanto miedo? Porque además entre octubre del 88 y marzo del 90, pasa un año y medio, viene una negociación, el otro plebiscito, el del 89, que es el claroscuro de la transición. Porque todo estaba a favor, todo estaba a favor. Se habían acabado las dictaduras en Argentina, el año 83. En Uruguay se había derrumbado la dictadura. El 81. Se había generado inmediatamente una constitución democrática. Ya los españoles habían demostrado, es cierto, había muerto Franco, pero no quedó ningún resquicio del franquismo. Pero había un clima global. Hubo democracia, en cambio acá hubo tener que aguantar a Pinochet 8 años más. Las leyes de amarre, tener que no puede cambiar el sistema económico, el sistema electoral, senadores designados. ¿Por qué la amargura? Bueno, pero perdón, demasiado amargo. No se usó la fuerza social. Esteban, y las yo creo que es muy complicado no darse cuenta de lo que sucedía en ese momento. Nosotros le ganamos a Pinochet 57-43. Yo fui el jefe de esa campaña. Yo fui el subjefe juvenil. No sé, tú eras el jefe juvenil, estoy de acuerdo. El subjefe. Pero tú eras mi subjefe. Sí, no, una broma. No lo digo por los cargos. No. Digo porque yo vi cómo después del plebiscito, adiós movimiento social, adiós movimiento juvenil, llegamos los negocios. Perdón, no. Acuérdate que nosotros ganamos 57-43. ¿Sí? 43%. La dictadura chilena, a diferencia de la dictadura argentina, que cayó después de la derrota en las Malvinas, la dictadura chilena tenía un hálito del milagro económico chileno y tenía el respaldo total de la clase empresarial chilena, que es una de las clases empresariales más conservadoras. Y entonces tú tenías en el Parlamento
tenía unos partidos que tenían el 43% de los votos. Tenía un ejército monolíticamente unido detrás de su comandante en jefe. Y tenías además una clase empresarial que estaba enteramente detrás del régimen militar. ¿Es así como nace el dicho en la medida de lo posible? Pero bueno, es que lo que pasa, de nuevo, yo sé que esto la gente no le gusta. Yo creo que la política es el arte de lo posible. Y el que diga que no entiende lo que es la política, porque en la política está... Pero se hizo demasiado menos que lo posible. Se hizo mucho menos que lo posible. No, perdón. Pero es que ese relato revela también el análisis que ustedes están haciendo. Están los empresarios, está el ejército. Claro, esto puede sonar romántico, pero la efervescencia, la organización, el tejido social que se construye para el plebiscito es algo que, como dice Esteban, después lo dejan caer. Lo dejan caer, ¿por qué? Porque renuncian a la sociedad. Creen que la política se centra en el nuevo Congreso, en la negociación, en el muñequeo entre Correa y Villarino, y renuncian a la musculatura que levantaron para el plebiscito, que ciertamente no atenúa ni permite contraer o refrenar cualquier intentona golpista. Sin embargo, es un hecho de la causa y algo que está, no solamente no lo decimos nosotros, sino que hay investigaciones de historiadores, de cientistas políticos, de sociólogos, que demuestran que el tejido social que se construye para el plebiscito después lo dejan caer. Pero no es cierto. No, pero a ver, no es cierto. No. Yo creo que eso es una apreciación legítima. Yo respeto tu apreciación. La apreciación mía es distinta. No estoy diciendo que yo tenga la razón, pero mi apreciación es que en ese momento nosotros teníamos una situación extremadamente delicada. Extremadamente delicada. Teníamos unos partidos políticos que para el ejercicio de enlace, vean, fueron todos a visitar a las fuerzas Armadas, el ejercicio de enlace y el boinazo. A continuación, en la negociación del 89... En el boinazo ya no. Fue el año 93. Ya era Clinton gobernando Estados Unidos. Bueno, pero... 4 años después de la transición. Espérate una cosa respecto... En la negociación del 88, nosotros hicimos algo muy especial. Logramos la reincorporación plena del Partido Comunista a la ley. Y le dijimos... Pero no lo dejaron estar en la conferencia de prensa del triunfo del no. No, bueno, pero es que si el partido... Pero si el Partido Comunista no era parte... Pero si el Partido Comunista no era parte... No era parte de la concertación de partidos por el no. Pero fue clave con sus votos. Se le pidió que llamaran a votar. Pero lo que te quiero decir... Además, el Partido Comunista... En ese cuadro se llegó y se logró la derogación del artículo 8º que ponía fuera de la ley al Partido Comunista. Se logró cambiar los quórum, que eran del 2/3 a los... Bueno, espérate. No hay que olvidar que Pinochet, en el último año de su mandato, llegó y dispuso un sistema de jubilación especial para los ministros de la Corte Suprema que quisieran renunciar. Y Pinochet, en el último año de su mandato, nombró 17 de los 19 miembros de la Corte Suprema. Genaro, hablando deme un segundo. Hablando de Pinochet, quiero ir al punto donde Chile entero logra ver finalmente ese traspaso de banda presidencial. ¿Quién estaba en esa transmisión? Sergio Risenberg. Tenemos las imágenes, me gustaría que fueras retratándonos. ¿Cómo viste desde el switch lo que significaba una adrenalina nacional en ese minuto? Es que para mí era una situación muy especial por don Patricio Aylwin. Él fue mi profesor en el colegio, en 6º año de Humanidades, yo hice Humanidades. Lo que hoy es 4º medio. Claro, era diputado por aquel entonces y hacía clase de economía política. Y no sé por qué, al término de una clase, yo le digo, usted va a ser presidente. Él era diputado. Y no pasó nada, hasta que, siendo ya presidente, y yo siendo ejecutivo de lo que es hoy Chilevisión, me llega una invitación de él a comer. Yo pensé que estaba invitando a todo el canal, a los ejecutivos del canal. Y voy con mi señora de aquel entonces. Y no, estaba la señora Leonor, estaba don Patricio, la Ana María y yo. Y se acordaba de aquel momento. Entonces, mi cariño y mi admiración por él siempre fue muy grande, muy tremenda. Entonces, claro,
había una emoción que a mí me embargaba. Que a los 17 años a mí se me hubiera ocurrido decirle, usted va a ser presidente, y verlo como presidente. Y nos hablaba de un Chile maravilloso, que era el Chile que él soñaba, que él pretendía a nosotros, sus alumnos. Entonces yo esperé que ese Chile se concretara. Pero entiendo, al igual que Genaro, que era muy difícil con un comandante en jefe que era Pinochet, que seguía como tal, y con senadores designados. Se pudo haber hecho más, es cierto. Sergio, ¿qué tensiones se vivían en ese minuto, aprovechando las imágenes, ¿no? Y entendiendo que para el mismo plebiscito del 88 a Pinochet le costó muchísimo reconocer la derrota. No, pero como no hubo tensiones, porque los invitados al Salón de Honor eran todos del régimen militar. Pero si tú salías afuera, era una guerrilla. Pero por favor, acuérdate de los paraguas protegiendo a Pinochet. Me están preguntando por la transmisión. Y yo estoy hablando de la transmisión. Había un comité de recepción que recibió de una manera inusitada para mí a Pinochet. Carlos Kramer. No fueron todos al aire, lo que se dijo al aire, por respeto. A ver, entonces entendemos que esta ceremonia la organizaba el régimen todavía en el poder hasta ese instante, ¿no? Afuera sí había realmente una situación muy conflictiva, pero yo estaba en el móvil, entonces no la veía. Estaba dentro del Congreso, en el móvil. Entonces, si tú me preguntas por la transmisión, se hizo correcta y tranquilamente. Pero lo que pasaba afuera era tremendo. ¿Qué pasaba afuera, Genaro? Bueno, lo que digo, el país tenía una tensión brutal, brutal. El país no era la Argentina, donde los militares estaban derrotados de manera absoluta. Aquí los militares tenían un enorme poder, tenían toda la derecha detrás y tenían toda la clase empresarial detrás. Tenían toda la Corte Suprema y tenían el control a través de los senadores designados del Senado. Tenían además una ley de amnistía. Entonces ese era el cuadro. Entonces cuando tú llegas y dices, yo quiero decir, no, a mí no me gustan las personas que, yo siempre digo, a mí me gustan los tipos que yo siempre los he tenido a la derecha o los he tenido a la izquierda. Los que desconfío en los que un día los tengo a la izquierda y al día siguiente en la derecha, o los tengo a la derecha y se me trasladan a la izquierda. Yo lo que digo es que en esa época no habían voces disidentes. Y decíamos, en este momento lo que nosotros no podemos crear es un conflicto donde sumemos a los militares con la derecha y con los empresarios, porque en ese momento la transición no va a caminar. Genaro, aguántanos un segundo, vamos a hacer un breve alto. Está muy apasionada la discusión a esta hora de la noche en Cultura Verdadera. Comenta en nuestras redes que ya regresamos. Para cuestionar eso. La discusión está que arde en este estudio de televisión en vivo y en directo. Cristóbal García Huidobro. A ver, nuevamente podemos entrar a discutir si se hizo lo que se podría haber hecho más. Bueno, supongo, depende para qué. Vamos a casos puntuales. ¿Qué pasó con el caso de los Pinocheques? Bueno, eso es una cuestión... Y pongámoslo en contexto histórico. Y es una cuestión que ya venía desde la década, del principio de la década de los 90. Ahí lo que había ocurrido es todo un negociado muy cochino respecto a... 85. Claro. 84, 85. De hecho, 84, 85, pero se destapa el 90 con el retorno a la democracia, y que tenía que ver fundamentalmente con un tema de platas del ejército, donde aparece involucrado el hijo de Pinochet, que es Augusto Hijo, y donde francamente le miente derechamente a quien está investigando, pero dice, bueno, yo soy solamente la persona que llevaba los cheques de un punto a otro, etcétera, yo no tengo nada que ver. Pero claro, sale la escritura de la sociedad que está involucrada en todo esto, y él es el accionista mayoritario de esa sociedad. Y ahí indudablemente hay un golpe de timón de Pinochet en una época en que el gobierno del presidente Aylwin llevaría menos de un año. De hecho, esto es en diciembre del 90, se hace este famoso ejercicio de enlace, ¿ya? Que está involucrado precisamente con la idea de meterle miedo al ¿cómo se llama?, al régimen. Aylwin no estaba en Chile, estaba en Alemania en esos momentos, y creo que Enrique Krause estaba de vicepresidente. Entonces viene todo este tema, digamos, lo de, bueno,
se acabó la democracia, un año nomás, los militares vuelven al poder, etcétera. Y bueno, ese día, que creo que fue un 22, 23 de diciembre, estaba todo muerto en Santiago, con tanques en las calles, con gente acuartelada, digamos, los distintos regimientos de Santiago y en otras partes de Chile, de hecho, porque fue algo también muy bien coordinado, ¿verdad? Entonces, demostrando, miren, fíjense ustedes que creen que gobiernan Chile, en realidad no lo están gobernando. Y por eso yo entiendo lo que dice don Genaro, en el sentido de que, bueno, tampoco aquí era una democracia frágil hasta cierto punto, ¿verdad? Pero en esa misma línea no hay que desconocer que esa fue la primera hebra de la investigación de la dimensión económica de la dictadura, que al final fue lo que explica el desprestigio del dictador una vez que se comprueba la existencia de los dineros en las cuentas RICS. Hasta ese momento Pinochet seguía siendo la imagen de este dictador austero, que no se podía comparar con las dictaduras bananeras de tipos que salían enriquecidos, sino que era esta especie de mártir, de tipo que se había sacrificado por la patria. Resulta que esa es la primera hebra para poder desarmar la estructura económica. Recordemos que la empresa que se compra el hijo de Pinochet no solamente, o sea, que es la que después compra esto y que el gobierno es una empresa que en quiebra, que después el ejército vuelve a cobrar, son 3.000 millones de dólares, que es una cifra no menor. También le dio servicio a Semachile, al ejército, o sea, hay toda una red ahí que ahora recién ha estado explotando, que estamos viendo cómo se construyeron, cómo se fue armando económicamente ese poder, y esa fue la primera posibilidad, la primera hebra de que ahí había una maneja que seguir, y el año 95 se le pone un tapón, no se investiga eso por razón de Estado. Entonces, claro, viene el balance de cuánta hombría, Hay otra historia, que no es la historia autocomplaciente de la transición, donde hay que también mirar, porque parte importante de lo que hoy día estamos discutiendo como comunidad política tiene que ver con las deudas pendientes de todo aquello que no hicimos. Y si bien uno puede reconocer todo lo que se avanzó, que el momento era complejo, que la estructura, donde radica mismo el poder, estaba muy cuesta arriba, eso no quita que podamos elaborar un juicio crítico respecto a lo que hizo y sobre todo las cosas pendientes. Una de las cosas pendientes fue, en ese momento hubo una hebra que nos permitía reconstruir la madeja económica de la dictadura, que es una cuestión que estamos recién conociendo, y en ese momento, en el 95, se tapó. ¿Los pinocheques puede ser el primer episodio de corrupción en democracia? No. Esa fue terrible porque además, Ignacio, para que los auditores sepan, ¿no? Los militares, una parte de ellos, un nivel de corrupción y de maldad gigantesca. Salagüense se trata de quedar con la discoteca que habían convertido el centro de tortura, que es Villa Grimaldi, ¿no? Y lo habían traspasado entre ellos mismos. Es decir, estamos hablando de negociado en ese año terrible, como digo yo. El año de lo luminoso y lo oscuro, ¿no? El año del silencio, el año 89, el año de la espera, ¿no? Un año muy complejo. Pero en buena, porque no hay que tomarlo como una demonización, pero hay que hacerse las preguntas. El año 88, los dirigentes juveniles de la Concertación, lo que te contaba, ¿no? Entre bambalinas, vamos a hablar con el cardenal Silva porque vemos demasiada lógica negociadora, que el cardenal Silva, que estaba retirado, que ha sido el hombre valiente en dictadura, con Jerko Lubitsch, Alejandro Goch, porque cardenal, no es usted el candidato. Después Francisco Esteves. Francisco Esteves va solo y apaga llama a la libertad. Ahí mientras hacían los ejercicios de enlace. Y el Pancho dice, no, se puede apagar. Mira yo microhistoria de Rancagua. Alcalde de Rancagua. Y Eugenio Videla va y me dice en octubre del año 93. Así que anda revolviendo el gallinero, jovencito. ¿Ah? Porque habíamos hecho un acto por los derechos humanos y habíamos instalado la piedra de los derechos humanos frente a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y yo le digo, ¿qué te creéis, Videla? Acusado por violaciones de derechos humanos, y el director del rancagüino tiene que separarnos. Porque estaban así. Se atrevían, ¿te acuerdas Carlos Abel Jarpa en Chillán, que era gobernador? Sí, claro. Y se retiró de un acto que se puso a hablar el militar en un acto público, en una democracia, hablando de política, etcétera. Entonces, la transición fue de claroscuro. Y hubo posibilidades institucionales para haber hecho... Este ejercicio de enlace que estábamos discutiendo recién no es una prueba concreta de la precariedad con la que se estaba gobernando. Del miedo, del miedo también, no, del miedo en los huesos. Yo le pondría menos al miedo. Yo te voy a decir por qué. Porque me carga decirlo, pero nosotros durante 17 años no tuvimos miedo. ¿Y por qué entonces? Porque no era el miedo. La responsabilidad. Era la responsabilidad. El orden. Era la responsabilidad. La vieja, tú y ustedes que son intelectuales, es la vieja cosa de la moral weberiana. Uno responde, ética de la responsabilidad, no solo por sus intenciones,
sino por las consecuencias de sus actos. Y eso puede conducir a la cobardía, por supuesto, pero también puede ser una manera de llegar y decir, mira, vamos a avanzar de una manera posible. Y yo creo que ese fue el argumento, no era el miedo, era llegar y decir, mira, esto es posible y esto no es posible. Y para eso, te lo voy a poner en un ejemplo, me voy a saltar de Chile. Hoy día hay una gran discusión en Colombia respecto a la justicia transicional, tema que ustedes seguramente han conversado muchas veces. Sí, la Lee Payne con sus estudios. Claro, y entonces, ¿qué es lo que dice hoy día la negociación entre la FARC y Santos? No es comparable, ahí había otro... No es comparable. Lo que estoy diciendo... La oposición acá no... No, estoy diciendo de que las FARC lleguen y dicen, mire señor, nosotros para entregar las armas... Impunidad. Queremos... No necesariamente impunidad. Quieren una justicia transicional que no es una justicia perfecta. ¿Y qué quiere decir eso? De que nosotros queremos cumplir nuestras condenas en lugares que no sean cárceles. Y Raúl Castro y toda la izquierda latinoamericana llega y dice, razonable, los guerrilleros no tienen por qué, es decir, lo que pretenden los guerrilleros es que cumplan esto en granjas agrícolas, en fin. Entonces, lo que digo, no es tan inusual en el mundo de que uno de repente diga, mira, si yo pongo tanto esfuerzo en la justicia, de repente se me cae el entarimado. Y yo tengo que responderle al país de que el entarimado no se me va a caer. Entonces yo tengo que compatibilizar justicia con estabilidad. Juego sucio. A mí me gustaría ser un alma bella que dice, no, yo soy intransigente, solo justicia o solo libertad. Y si se me cae el entarimado encima, ¿quién paga? Pagan los pobres, paga la gente, ¿me entiendes? Genaro, pero la concertación dividida, ya en el año 98, con los famosos autocomplacientes y los críticos, a pesar de eso, en el 99, cuando ya Pinochet está vulnerable, detenido, el gobierno lo avala, lo quiere traer, etcétera. Yo creo que se perdió el camino. Caballeros, tengo que lamentablemente sentenciar esta conversación porque el tiempo es nuestro principal verdugo y siendo ya las 23:59 tenemos que invitarlos a ustedes a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, restaurante Pisco Sour, ubicado en Pasaje Plaza Gaña 68. Nos visitas en piscosourplazagana.cl o llamas al delivery 228954751. Atención porque de lunes a viernes tú dices mentiras verdaderas entre las 4 de la tarde y la medianoche y tienes un 20% de descuento. Ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Realmente interesante la conversación que hemos tenido esta noche en Cultura Verdadera, muy apasionados cada uno de ustedes en sus puntos y nos parece que eso es muy positivo para quienes nos están viendo. Gracias a cada uno de ustedes, son las 12 de la noche, viene Así Somos y nosotros mañana a las 10:30 hacemos Mentiras Verdaderas, imperdible. Cuídense mucho y que descansen.